vestido, se burló. ¿También olvidaste actualizar tu gafete? Se rieron, hasta que el helicóptero aterrizó. Señora general, el Pentágono la necesita. Mi hermana palideció. Mi ex se sentó de golpe. La habitación, en completo silencio. Mi nombre es María Sánchez. Tengo 35 años. Y durante toda mi vida he estado a la sombra de mi hermana mayor, Elena, mientras ella construía una carrera brillante en relaciones internacionales y se casaba con mi exnovio Javier, yo me alisté en el ejército buscando mi propio camino. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Nadie en mi familia tomó en serio mi decisión, considerándola un berrinche pasajero. Lo que no sabían era que mi venganza llegaría no con gritos, sino con estrellas en mis hombros. Aún recuerdo claramente el día que cambió todo. Fue durante la fiesta de compromiso de Elena y Javier. 3 meses después de que él me dejara, estaba sirviendo bebidas como si fuera la camarera, porque mi madre insistió en que ayudara. La humillación ardía en mi pecho mientras Elena lucía el anillo que una vez soñé sería mío. ¿Vas a seguir jugando a los soldaditos, María?, preguntó Elena con esa sonrisa perfecta que tanto admiraban todos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio mientras otros negocian en salones elegantes, respondí, intentando mantener la dignidad. El salón familiar estaba decorado con gusto exquisito, cortesía del dinero de mis padres, quienes siempre favorecieron a Elena. Las copas de champán tintineaban mientras los invitados, la mayoría contactos importantes de Elena, reían y celebraban su perfecta unión. Mi padre, un empresario respetado, no dejaba de presumir sobre cómo su hija mayor pronto trabajaría en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nadie preguntó por mis logros en el ejército. Para ellos, simplemente estaba desperdiciando mi potencial. Durante los siguientes 7 años, apenas mantuve contacto con mi familia. Me sumergí en mi carrera militar con determinación feroz. Cada obstáculo, cada misión imposible, cada entrenamiento brutal se convirtió en combustible para mi ascenso. Mientras Elena aparecía en periódicos locales por sus conexiones diplomáticas, yo estaba completando operaciones clasificadas que nunca aparecerían en ningún titular. La traición de mi familia y de Javier me motivaba en los momentos más oscuros, cuando el cansancio amenazaba con vencerme. Mi unidad especial se convirtió en mi verdadera familia. Allí no importaba mi apellido o mis conexiones, solo mis habilidades y mi liderazgo. Ascendí rápidamente, ganándome cada promoción con sangre y sacrificio. Completé misiones en lugares que ni siquiera podía mencionar. Negocié con señores de la guerra cuando las vías diplomáticas fracasaban, y desarrollé estrategias que salvaron innumerables vidas. Todo en silencio, sin reconocimiento público, exactamente lo opuesto a la carrera de Elena. La llamada llegó un martes por la mañana. El general Rivera, mi superior directo, me convocó a su oficina con urgencia. Coronel Sánchez, dijo con seriedad, ha sido seleccionada para un ascenso especial. Su trayectoria y sus resultados en operaciones críticas han llamado la atención del alto mando. Me entregó un sobre sellado. Dentro, encontré la notificación oficial. Había sido ascendida a general de brigada, convirtiéndome en una de las militares más jóvenes en alcanzar ese rango en la historia de nuestro país. Esto no es solo un ascenso, continuó Rivera. El Pentágono ha solicitado específicamente su asesoramiento para una crisis diplomática emergente. Su combinación de experiencia en operaciones especiales y conocimiento geopolítico es exactamente lo que necesitan. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras Elena jugaba a ser diplomática en eventos sociales, yo estaría asesorando a los más altos niveles de seguridad nacional en una crisis real. 2 días después, recibí otra noticia. Mis padres celebrarían su 40 aniversario de matrimonio con una elegante recepción. La invitación llegó con una nota escrita a mano por mi madre. Esperamos que puedas ajustar tu agenda militar para acompañarnos en esta fecha tan especial. No mencionaba mi ascenso, aunque la noticia había aparecido brevemente en algunos medios especializados. Típico. Después de tantos años, seguían considerando mi carrera como algo secundario, un pasatiempo que eventualmente abandonaría para seguir un camino más apropiado. Decidí asistir, pero no como la María que recordaban. Esta vez, regresaría como la general de brigada María Sánchez, y tenía el presentimiento de que la venganza que había estado preparándose durante años finalmente se serviría, fría y calculada, justo como me había enseñado mi carrera militar. La semana previa a la celebración fue intensa.
Mientras finalizaba la documentación para mi nuevo cargo, seleccioné cuidadosamente mi atuendo para la fiesta. No sería el uniforme de gala completo, demasiado ostentoso incluso para mí, sino un elegante vestido azul marino con mi insignia de rango discretamente visible en un broche y algunas medallas cuidadosamente seleccionadas. Quería que mi presencia hablara por sí misma, sin necesidad de fanfarria. El día de la celebración llegué intencionalmente tarde. Cuando el valet tomó las llaves de mi auto oficial, noté cómo observaba con sorpresa la placa militar. La venganza comenzaba con pequeños detalles. Al entrar al salón de eventos, ubiqué inmediatamente a mi familia. Mi madre, impecable como siempre, dirigía a los camareros. Mi padre conversaba con sus socios comerciales. Elena, resplandeciente en un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de un soldado raso, se aferraba al brazo de Javier, quien había ganado peso y perdido cabello desde la última vez que lo vi. «María, por fin llegaste». Mi madre se acercó, examinándome de pies a cabeza. Su sonrisa vaciló al notar mi aspecto profesional y las insignias. «¿Qué? Interesante atuendo, aunque podrías haberte puesto algo más festivo. Es una celebración, no una reunión de trabajo». «Es perfecto para la ocasión, mamá», respondí con calma. «Felicidades por su aniversario». Mi padre me dio un abrazo rápido, más preocupado por no arrugar su traje que por saludar apropiadamente a la hija que no veía desde hace años. «María, deberías saludar a los Rodríguez. Su hijo está soltero y tiene una empresa de tecnología muy prometedora. Tal vez más tarde», contesté, reprimiendo una sonrisa. Algunos hábitos nunca cambiarían. Para ellos, seguía siendo la hija que necesitaba ser emparejada con algún candidato adecuado. Fue Elena quien no pudo resistirse a hacer el primer comentario mordaz cuando me acerqué a saludarla. Examinó mi vestido con esa mirada de superioridad que había perfeccionado desde la infancia. «Lindo vestido», se burló con una sonrisa forzada. «¿También olvidaste actualizar tu gafete? ¿Todavía jugando a los soldaditos?» Javier, a su lado, soltó una risita. «El ejército debe estar desesperado para seguir ascendiendo a cualquiera estos días». Varios de los amigos cercanos de Elena rieron discretamente, creando ese círculo de complicidad que siempre me había excluido. La humillación que sentí en el pasado intentó resurgir, pero ahora era diferente. Yo era diferente. «¿En realidad?», respondí con voz controlada. «Acabo de recibir mi ascenso a general de brigada. Soy la militar más joven en alcanzar este rango en la historia reciente de nuestro país». El silencio que siguió fue brevemente satisfactorio, pero Elena siempre había sido experta en recuperarse rápidamente. ¡Qué adorable! Supongo que entregar papeles en el ejército eventualmente da sus frutos. Miró a Javier y añadió, aunque no se compara con ser nombrada asesora especial del ministro. ¿Verdad, cariño? La traición de años atrás seguía doliendo, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarla. ¿Asesora especial? Impresionante. ¿Y qué implica exactamente ese puesto? Además de asistir a cócteles y sonreír en fotografías. La sonrisa de Elena flaqueó momentáneamente. «Cuestiones diplomáticas que probablemente no entenderías, María. Requiere cierta sutileza que el entorno militar no fomenta». «Fascinante», respondí. «Justo ayer estaba negociando con 3 países diferentes sobre el despliegue de tropas en una zona de conflicto. Pero tienes razón. Seguramente tus cócteles son mucho más complicados». La tensión se volvió palpable. Algunos invitados cercanos comenzaron a prestar atención a nuestro intercambio. Javier, incómodo, intentó cambiar de tema. «¿Y cómo está la vida de soltera en el ejército? ¿Mucho tiempo libre para actividades recreativas?» Su insinuación fue tan obvia como despreciable. «Menos del que imaginas», respondí. «Entre misiones clasificadas y entrenamientos especializados, apenas tengo tiempo para respirar. Pero cuando lo tengo, disfruto de la compañía de personas que valoran la lealtad y la honestidad». El golpe dio en el blanco. Javier tuvo la decencia de sonrojarse, pero Elena contraatacó inmediatamente. «Siempre tan dramática, María. Todos hemos seguido adelante. Deberías intentarlo también en lugar de aferrarte a rencores infantiles». Estaba a punto de responder cuando mi teléfono vibró. Al revisar la pantalla, vi un mensaje cifrado. «Situación crítica. Código amarillo. Extracción en 10 minutos». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. «Si me disculpan, debo atender esto», dije, alejándome del grupo. Me dirigí a un rincón tranquilo para responder. La situación era real. Una crisis diplomática había escalado en un país vecino, y el Pentágono requería mi presencia inmediata. Confirmé mi ubicación y regresé a la fiesta, donde mis padres estaban a punto de dar un discurso de agradecimiento. Mi madre, copa en mano, hablaba emotivamente sobre sus 40 años junto a mi padre. «Nuestro mayor orgullo siempre ha sido nuestra familia», decía con lágrimas en los ojos. «Ver a nuestras hijas triunfar
especialmente a Elena con su brillante carrera diplomática y su matrimonio perfecto. Mi padre asintió, sonriendo ampliamente. Elena siempre ha sido nuestro orgullo. Siguió nuestros pasos, construyó conexiones importantes, representa perfectamente los valores de esta familia. Ni una mención a mi carrera, ni una palabra sobre mis logros. La familia tóxica seguía mostrando su verdadera cara, incluso en un momento supuestamente emotivo. Pero antes de que pudiera sentir la familiar punzada de dolor, escuché el inconfundible sonido de un helicóptero aproximándose. Los invitados comenzaron a murmurar, confundidos. Mi padre interrumpió su discurso. ¡Qué demonios! Mi teléfono sonó nuevamente. En posición. Terraza este. Disculpen, dije, alzando la voz. Debo retirarme. Asuntos de seguridad nacional. Elena soltó una carcajada forzada. Por favor, María, ¿realmente esperas que creamos que ese helicóptero es para ti? Siempre necesitando llamar la atención. Los murmullos aumentaron cuando las luces del helicóptero iluminaron las ventanas del salón. Me dirigí con calma hacia la terraza, seguida por miradas curiosas, incluyendo las de mi familia. En la terraza, el viento provocado por las aspas agitaba violentamente mi cabello y vestido. Un oficial descendió y se acercó a mí con un saludo formal. General Sánchez, el Pentágono requiere su presencia inmediata. La situación ha sido clasificada como prioridad máxima. El silencio que cayó sobre los invitados que habían seguido la escena fue absoluto. Elena, que había venido tras de mí probablemente para desacreditarme, se quedó paralizada. Javier, unos pasos atrás, parecía haber visto un fantasma. Señora general, continuó el oficial, entregándome un maletín. Los documentos preliminares requieren su aprobación antes de llegar al centro de mando. Tomé el maletín y me giré hacia mi familia. La venganza que tanto había esperado estaba servida, pero de una forma mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. No necesitaba palabras hirientes ni confrontaciones dramáticas. La realidad hablaba por sí misma. Lamento tener que retirarme, dije con voz firme. Deber nacional. La cara de mi madre era una mezcla de confusión y asombro. Mi padre parecía incapaz de procesar lo que estaba viendo, pero fue la expresión de Elena la que quedará grabada para siempre en mi memoria. Pura incredulidad mezclada con la dolorosa comprensión de que la hermana, a quien siempre despreció, ahora ocupaba una posición de poder que ella jamás alcanzaría con sus conexiones sociales. Mientras subía al helicóptero, escuché a uno de los invitados preguntar en voz alta, ¿esa es realmente la general Sánchez, la que negoció el tratado de paz en la crisis del año pasado? La venganza no consistía en humillar activamente a mi familia, sino en dejar que la realidad de mis logros hablara por sí misma. Y mientras el helicóptero se elevaba sobre la mansión donde crecí sintiéndome siempre inadecuada, supe que esta noche había cambiado para siempre la dinámica familiar. La crisis diplomática resultó ser incluso más grave de lo anticipado. Durante las siguientes 72 horas, apenas dormí mientras coordinaba operaciones con 3 países diferentes. Estábamos al borde de un conflicto armado que podría desestabilizar toda la región. El ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de Elena, estaba presente en todas las reuniones de alto nivel, escuchando atentamente mis recomendaciones. General Sánchez, me dijo durante un breve descanso, su análisis de la situación es excepcional. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de usted antes? Me mantengo alejada de los círculos sociales, señor. Respondí simplemente. Prefiero que mi trabajo hable por mí. Él asintió pensativamente. Su hermana trabaja en mi ministerio, ¿verdad? Elena Sánchez. Nunca mencionó tener una hermana en una posición tan crucial. Familias complicadas, señor. Estoy segura de que usted entiende. 4 días después de la fiesta de aniversario, cuando finalmente la crisis se había estabilizado, regresé a mi apartamento para encontrar decenas de mensajes. Mis padres habían llamado repetidamente. Elena también, alternando entre mensajes conciliadores y otros ligeramente acusatorios. Incluso Javier había intentado contactarme, probablemente motivado más por la curiosidad que por un genuino interés en reconectar. Decidí no responder inmediatamente. La venganza que había imaginado durante años había llegado de forma inesperada. Y ahora, necesitaba procesar lo sucedido y decidir cómo quería que fuera mi relación con mi familia a partir de este momento. El teléfono sonó nuevamente. Era el general Rivera. Sánchez, trabajo excepcional con la crisis. El presidente quiere conocerla personalmente. Mañana, 0900 horas. Mientras colgaba, otro mensaje llegó. Era de Elena. María, tenemos que hablar. Las cosas han cambiado en el ministerio desde tu aparición. El ministro me hizo preguntas incómodas. ¿Qué le dijiste sobre mí? Por favor, llámame urgentemente. La traición de años atrás seguía ahí,
Pero ahora se mezclaba con algo nuevo: el miedo de Elena a perder su posición privilegiada. Mi venganza apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones de alto nivel y reconocimientos que jamás busqué. Mi foto apareció en periódicos nacionales tras el encuentro con el presidente, quien públicamente agradeció mi intervención decisiva en la crisis reciente. El artículo mencionaba mi trayectoria, mis condecoraciones y mi histórico ascenso. Para cualquiera que lo leyera, incluyendo a mi familia, quedaba claro que mi carrera no era un pasatiempo ni un berrinche, sino una sucesión de logros extraordinarios. Una semana después de la fiesta interrumpida, decidí finalmente responder a mi familia. Primero, llamé a mis padres. María, mi madre sonaba inusualmente cautelosa. ¿Estás bien? No hemos sabido nada de ti desde aquella noche. Estoy perfectamente, mamá. Solo muy ocupada con asuntos de seguridad nacional. Tu padre y yo, bueno, vimos tu foto con el presidente. Fue toda una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Por qué? Llevo años construyendo mi carrera, mamá. No es algo que sucedió de la noche a la mañana. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Nunca nos contaste, comenzó mi madre. Les conté cada promoción, cada logro, cada condecoración. Interrumpí con calma. Pero nunca preguntaron los detalles. Nunca mostraron interés real. Eso no es justo, María, protestó débilmente. ¿Siempre nos ha importado tu carrera, tanto como la de Elena? Pregunté directamente. Otro silencio incómodo. Quiero que sepas, continuó finalmente mi madre, cambiando de tema, que estamos organizando una pequeña cena este fin de semana. Nos encantaría que vinieras. Para celebrar tus logros. La ironía era casi dolorosa. Después de años ignorando mi carrera, ahora querían celebrar cuando mi posición se había vuelto socialmente ventajosa para ellos. Lo consultaré con mi agenda, respondí neutralmente. ¿Estará Elena? Por supuesto. Es tu hermana, María. A pesar de todo, después de colgar, reflexioné sobre mi siguiente paso. La venganza que había imaginado durante años estaba evolucionando. Ya no buscaba simplemente demostrarles que se habían equivocado conmigo. Ahora quería redefinir completamente nuestra dinámica familiar. La llamada con Elena fue incluso más reveladora. «¿Por fin respondes?» Su voz mezclaba alivio con irritación. ¿Tienes idea de lo que ha pasado desde tu dramática salida en helicóptero? Estaba ocupada evitando una crisis internacional, Elena. ¿Qué ha pasado? El ministro no deja de hablar de ti. Su brillante hermana, la estratega militar. Deberías haberme dicho que tu hermana era la general Sánchez. De repente, ser tu hermana parece ser mi única cualidad importante. La amargura en su voz era palpable. Por primera vez en nuestras vidas, Elena experimentaba lo que yo había sentido durante décadas. Ser valorada no por sus propios méritos, sino por su relación con alguien más. Debe ser difícil, comenté, sin ocultar completamente mi satisfacción. María, no seas así. Somos hermanas. Deberíamos apoyarnos mutuamente. ¿Como tú me apoyaste cuando decidí unirme al ejército? ¿O cuando te burlabas de mi carrera en cada reunión familiar? ¿O quizás te refieres al apoyo que me diste cuando empezaste a salir con Javier a mis espaldas? Elena guardó silencio por un momento. Éramos jóvenes, María. Cometí errores, pero han pasado años. ¿No podemos superarlo? Oh, lo he superado. Pero eso no significa que deba olvidarlo. Después de una pausa tensa, Elena cambió su enfoque. Javier y yo estamos teniendo problemas, confesó inesperadamente. Desde que te vio en la fiesta, está diferente. No deja de hablar de ti, de tu éxito, de cómo siempre supo que llegarías lejos. La revelación debería haberme dado satisfacción, pero solo sentí una extraña mezcla de lástima y desprecio. Eso no es mi problema, Elena. Por supuesto que lo es. Apareces después de años con tu uniforme y tus medallas y tu maldito helicóptero y de repente toda mi vida se desmorona. Su arrebato revelaba más de lo que pretendía. Elena siempre había definido su valor a través del reconocimiento externo, los elogios de nuestros padres, la admiración de sus colegas, la atención de hombres como Javier. Ahora que parte de esa atención se dirigía hacia mí, su identidad cuidadosamente construida se tambaleaba. Mi éxito no tiene nada que ver con tu felicidad, Elena, respondí con firmeza. Nunca lo tuvo. Antes de colgar, añadí, estaré en la cena este fin de semana. Tengo algunas noticias que compartir con la familia. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Mientras me preparaba para la cena familiar, recibí una llamada de mi ayudante militar. General Sánchez, confirmo que todo está listo para mañana. El equipo estará en posición a las 0800 horas. Perfecto. Gracias, capitán. Sonreí al colgar. La venganza que había planeado inicialmente había evolucionado en algo mucho más sofisticado. No se trataba ya de humillar a mi familia o demostrarles que se habían equivocado.
Se trataba de reclamar mi poder y redefinir nuestra relación en mis propios términos. Llegué puntualmente a la casa de mis padres, consciente de que todas las miradas estarían sobre mí esta noche. Había elegido un atuendo civil pero formal, un traje sastre azul marino con un broche discreto que indicaba mi rango. No necesitaba el uniforme completo para recordarles quién era ahora. Como esperaba, la dinámica familiar había cambiado radicalmente. Mi padre, normalmente dominante y seguro, parecía casi nervioso al recibirme. Mi madre alternaba entre un orgullo recién descubierto, mi hija, la general, y una incomodidad palpable por años de desinterés. Elena mantenía una sonrisa tensa, mientras Javier apenas podía mantener contacto visual conmigo. La cena transcurrió inicialmente en una extraña mezcla de formalidad y tensión. Mis padres hicieron preguntas superficiales sobre mi trabajo, claramente incómodos con los detalles operativos que podía compartir. Elena intentaba constantemente dirigir la conversación hacia temas donde pudiera brillar. Javier bebía más vino del habitual. Finalmente mi padre levantó su copa. «Quiero proponer un brindis por María», anunció con voz solemne. «Siempre supimos que harías grandes cosas, hija. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos». La falsedad de sus palabras era casi cómica. Intercambié una mirada breve con Elena, quien tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «Gracias, papá», respondí con calma, aunque recuerdo claramente cuando me dijiste que estaba desperdiciando mi potencial al unirme al ejército. Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Bueno, obviamente me equivoqué, y me alegro de haberlo hecho. Mi madre intervino rápidamente. Lo importante es que ahora estamos todos juntos, celebrando tus logros. La familia siempre ha sido lo más importante para nosotros. ¿En serio? No pude evitar preguntar. Porque recuerdo muchas ocasiones en que mis logros fueron minimizados o directamente ignorados en favor de los de Elena. «María, por favor», suplicó mi madre. «Eso es agua pasada». «No para mí», respondí con firmeza. «Durante años, construí mi carrera sin vuestro apoyo o reconocimiento. Ahora que he alcanzado una posición que consideráis prestigiosa, de repente queréis celebrar. Pero la pregunta es, ¿estáis celebrando mis logros o la validación social que ahora os aportan?» Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi padre, nunca bueno manejando confrontaciones emocionales, intentó desviar la conversación. «Hablando de celebraciones», dijo forzando una sonrisa, «Elena tiene noticias emocionantes. ¿Verdad, cariño?» Elena pareció momentáneamente sorprendida, como si no esperara ser el centro de atención tan pronto. «Bueno, sí», dijo, recuperando su compostura. «Me han ofrecido un puesto como agregada cultural en la Embajada de París. Es una oportunidad increíble. ¡Felicidades!», dije sinceramente. «París es una ciudad hermosa». «Gracias», respondió Elena, pareciendo genuinamente agradecida por mi reacción. «Javier y yo nos mudaríamos el próximo mes. Si acepto». Noté que había dicho, «si acepto». No, «cuando aceptemos». Interesante. Hablando de noticias, intervine. «Yo también tengo un anuncio que hacer». Todos los ojos se volvieron hacia mí. He sido seleccionada para liderar una nueva división de operaciones especiales y diplomacia militar. Es un puesto creado específicamente para combinar operaciones tácticas con resolución de conflictos internacionales. «Eso suena importante», comentó mi madre, claramente sin entender las implicaciones. «Lo es», confirmé. «Significa que tendré jurisdicción sobre todas las operaciones militares con componentes diplomáticos en nuestro hemisferio, incluyendo, curiosamente, la seguridad de todas nuestras embajadas». Vi cómo Elena comprendía inmediatamente lo que estaba insinuando. Si aceptaba el puesto en París, estaría indirectamente bajo mi supervisión en asuntos de seguridad. «También significa», continué, «que trabajaré directamente con el ministro de Relaciones Exteriores en varios proyectos conjuntos. De hecho, mañana tenemos una reunión importante». Elena palideció visiblemente. El ministro era su jefe directo. «¿Qué tipo de reunión?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «Estamos reevaluando algunos puestos diplomáticos», respondí vagamente, buscando el personal más calificado para posiciones críticas. La tensión en la mesa era palpable. Mi venganza había evolucionado más allá de lo que jamás imaginé. No necesitaba humillar activamente a Elena o exponer las décadas de favoritismo de mis padres. Mi simple existencia, mi posición duramente ganada, ahora alteraba fundamentalmente la dinámica de poder que había definido nuestra familia durante décadas. «Por cierto», añadí consultando mi reloj, «debo retirarme temprano.
Mañana tengo un día importante, pero apenas hemos empezado el postre, protestó mi madre. Deber nacional, mamá, respondí, usando las mismas palabras que había pronunciado al subir al helicóptero días atrás. Mientras me levantaba, Elena me siguió hasta el vestíbulo. María, dijo en voz baja, ¿podemos hablar un momento en privado? La seguí hasta la pequeña biblioteca de mi padre, donde cerró la puerta tras nosotras. ¿Vas a usar tu nueva posición contra mí?, preguntó directamente, sin rodeos. La miré durante un largo momento, evaluando a la hermana que había disfrutado de cada ventaja que a mí se me negó, que se había burlado de mis elecciones, que me había traicionado con Javier. No, Elena, respondí finalmente. No necesito usar mi posición contra ti. Nunca lo he necesitado. Entonces, ¿por qué insinuar que podrías interferir con mi nombramiento en París? No he insinuado nada. Solo he compartido información sobre mi nuevo rol. La interpretación es tuya. Elena me estudió con una mezcla de miedo y algo que parecía casi respeto. Has cambiado, dijo finalmente. He crecido, corregí. Y he aprendido que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan impresionante que no puedan ignorarlo. Nos miramos en silencio, dos hermanas con trayectorias radicalmente diferentes, unidas por un pasado compartido pero divididas por años de resentimiento y competencia desigual. ¿Realmente crees que puedo tener éxito en París?, preguntó Elena, sorprendiéndome con su vulnerabilidad. Creo que depende de ti, respondí honestamente. Si estás allí por las razones correctas y trabajas con integridad, sí, pero si es solo otro escalón en tu búsqueda de validación externa. Dejé la frase sin terminar, pero ambas entendimos el mensaje. Antes de irme, Elena hizo una última pregunta. ¿Alguna vez podrás perdonarme por todo? La miré a los ojos, a esta mujer que había sido simultáneamente mi mayor rival y mi conexión más antigua. No se trata de perdonar, Elena. Se trata de avanzar, y eso es exactamente lo que he hecho. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, reflexioné sobre cómo la venganza que había imaginado durante años había tomado una forma completamente inesperada. No había sido un momento dramático de humillación, sino una transformación gradual de poder y percepción. Mi familia ahora me veía como realmente era, no como la sombra de Elena que siempre habían percibido. Y esa, comprendí, era la venganza más dulce de todas. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, un día perfecto para lo que había planeado. Me vestí con mi uniforme completo de gala, cada medalla y condecoración en su lugar exacto. Hoy no se trataba solo de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. Era el día en que completaría oficialmente mi transformación de la hija ignorada a una mujer cuyo poder y autoridad no podían ser cuestionados. A las 0800 horas exactas, un vehículo oficial se detuvo frente al edificio del ministerio. Varios oficiales de alto rango descendieron, seguidos por mí. Los fotógrafos que había convocado el Departamento de Comunicaciones Militares capturaron cada momento. Mi llegada, el saludo formal, mi entrada al edificio escoltada por ayudantes y asesores. El ministro me esperaba en la entrada, consciente de la importancia del momento. Este no era solo un nombramiento militar, era la creación de un nuevo puente entre las Fuerzas Armadas y la diplomacia internacional, con yo al mando. General Sánchez, me saludó con respeto. Es un honor formalizar esta histórica colaboración. Mientras caminábamos por los pasillos del ministerio, noté a Elena observándonos desde su oficina. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había triunfo en mis ojos, ni resentimiento en los suyos, solo un reconocimiento silencioso de que nuestros caminos, tan divergentes durante años, ahora se cruzaban en un terreno que ninguna de las dos habría podido predecir. La ceremonia fue breve pero significativa. Firmé los documentos que oficializaban mi nuevo cargo, pronuncié un discurso sobre la importancia de la cooperación entre fuerzas militares y cuerpos diplomáticos, y recibí el aplauso respetuoso de todos los presentes. Entre ellos, en la última fila, distinguí a mis padres, invitados a petición mía. Mi madre lloraba silenciosamente. Mi padre mantenía una expresión solemne, pero podía ver el orgullo, genuino esta vez, en sus ojos. Después de la ceremonia, mientras los asistentes disfrutaban de un pequeño cóctel, Elena se acercó a mí con 2 copas de champán. «Felicidades, general», dijo, ofreciéndome una de las copas. Un logro verdaderamente impresionante. «Gracias, Elena», respondí, aceptando la bebida. «¿Has tomado una decisión sobre París?». Ella sonrió ligeramente. «Sí, lo he hecho. He decidido no aceptar». Su respuesta me sorprendió. «¿Puedo preguntar por qué?».
Porque sería otra decisión tomada por las razones equivocadas, respondió con una honestidad inusual en ella. Aceptar porque impresionaría a nuestros padres, porque sonaría prestigioso en cenas, porque confirmaría que soy especial, las mismas razones por las que he tomado casi todas mis decisiones importantes. La miré con nueva comprensión. Quizás la venganza más inesperada de todas era ver a Elena finalmente enfrentando sus propias motivaciones. ¿Y Javier?, pregunté, genuinamente curiosa. Elena miró brevemente hacia donde Javier conversaba con algunos diplomáticos, claramente incómodo en un entorno donde no era el centro de atención. Esa es otra conversación pendiente, admitió. Resulta que construir una relación sobre los cimientos de una traición no es la base más sólida. No respondí. No necesitaba hacerlo. La vida de Elena estaba en un punto de inflexión, y por primera vez, sus decisiones parecían estar guiadas por una autoevaluación honesta en lugar de la búsqueda de validación externa. Mis padres se acercaron, claramente intimidados por el entorno y las personalidades importantes que nos rodeaban. María, comenzó mi padre, su voz más suave de lo que recordaba. Queríamos decirte, estamos verdaderamente orgullosos de ti, no solo por tu posición o tus logros, sino por la persona en que te has convertido. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros, añadió mi madre con sorprendente humildad. Y lo lamentamos. Lamentamos no haber visto, no haber valorado, no haber apoyado. Sus palabras, probablemente las más sinceras que habían pronunciado en décadas, no borraban el pasado, pero ofrecían una posibilidad que nunca había considerado seriamente. Un futuro donde nuestra relación podría reconstruirse sobre bases más honestas y equitativas. Gracias, respondí simplemente. Significa mucho escuchar eso. El momento fue interrumpido por mi asistente, quien se acercó discretamente. General Sánchez, la llamada que estaba esperando. Está lista en la sala de conferencias. Asentí, excusándome de mi familia. El deber llama. Mientras me alejaba, escuché a mi padre comentar con mal disimulado orgullo a un diplomático cercano. Esa es mi hija, la general Sánchez. Las semanas siguientes fueron intensas, estableciendo los protocolos y estructura de mi nueva división. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades, confirmando que el camino que había elegido, a pesar de la oposición familiar, había sido el correcto para mí. Un mes después de la ceremonia en el ministerio, recibí una carta manuscrita de Elena. La abrí con curiosidad, reconociendo su elegante caligrafía. Querida María, he estado reflexionando mucho sobre nuestra historia, sobre cómo nuestros padres, inconscientemente o no, nos colocaron en una competencia perpetua donde yo siempre tenía ventaja, sobre cómo acepté ese favoritismo como algo natural, como mi derecho, sobre cómo lastimé a la única persona que debería haber sido mi aliada incondicional. Javier y yo nos hemos separado, no por ti o por lo que sucedió en el pasado, sino porque finalmente entendí que nuestra relación se construyó sobre valores equivocados. Él buscaba prestigio social a través de mí. Yo buscaba validación a través de conquistar lo que te pertenecía. Ninguno buscaba amor verdadero. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que admiro profundamente a la mujer en que te has convertido. No por tu rango o posición, sino por tu integridad y determinación. Por construir tu vida según tus propios términos, sin dejar que el rechazo o la falta de apoyo te definieran. Con respeto y cariño tardío, Elena. Leí la carta varias veces, sintiendo cómo décadas de resentimiento y dolor comenzaban lentamente a transformarse en algo diferente, no en olvido ni en una reconciliación inmediata, sino en la posibilidad de una relación adulta basada en el respeto mutuo. Esa noche, en mi apartamento, contemplé mi uniforme colgado pulcramente en el armario, las medallas brillando bajo la luz tenue. La venganza que había imaginado durante años había evolucionado en algo mucho más valioso, una reivindicación completa no solo ante mi familia, sino ante mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era del general Rivera. Sánchez, reunión urgente mañana, 0700. Crisis en la frontera norte. Se requiere su experiencia única. Sonreí mientras respondía confirmando mi asistencia. Esta era yo ahora. La general María Sánchez, respetada por mis superiores, valorada por mis subordinados y finalmente reconocida por mi familia. La venganza, descubrí, no consistía en destruir a quienes me habían lastimado, sino en construir una vida tan extraordinaria que su desprecio pasado se convirtiera en su propia forma de castigo. Cada logro, cada reconocimiento, cada llamada urgente en medio de la noche era un recordatorio de lo que habían subestimado, de lo que habían perdido al no creer en mí. 3 meses después, organicé una cena en mi apartamento. Invité a mis padres, a Elena e incluso a algunos colegas militares clave.
Era la primera vez que mezclaba deliberadamente estos dos mundos, mi familia y mi carrera. La dinámica era fascinante de observar. Mis padres, normalmente dominantes en entornos sociales, escuchaban con atención respetuosa a mis colegas. Elena, habitualmente el centro de atención, observaba y aprendía. Y yo, la hija que siempre había estado en segundo plano, lideraba naturalmente la conversación, compartiendo anécdotas profesionales que mantenían a todos cautivados. ¿Recuerdas cuando decías que estaba jugando a los soldaditos, Elena? Pregunté en un momento de la noche, sin malicia en mi voz. Ella sonrió con humildad. Recuerdo muchas cosas de las que no estoy orgullosa. Lo menciono porque esa frase fue una de las que me impulsó en los momentos más difíciles. Expliqué. Cada vez que un entrenamiento parecía imposible, cada vez que una misión se complicaba, recordaba tu voz diciéndome que solo estaba jugando, y encontraba la fuerza para demostrar lo contrario. Entonces supongo que debería agradecerme, respondió Elena con una risa suave pero genuina. Quizás, concedí, aunque preferiría haber tenido tu apoyo desde el principio. Y yo habría preferido tener la sabiduría para darlo, respondió ella con sinceridad. Mi padre, que había estado escuchando atentamente, levantó su copa. Por María, dijo con voz firme, quien nos enseñó que el verdadero carácter se revela no cuando te apoyan, sino cuando te subestiman. Todos levantaron sus copas, incluso Elena. En sus ojos vi un reconocimiento que valía más que cualquier disculpa verbal. La comprensión de que mi éxito no disminuía el suyo, de que había espacio suficiente para que ambas brilláramos en nuestros respectivos campos. Después de que los invitados se marcharan, mis padres se quedaron para ayudarme a limpiar. Un gesto pequeño pero significativo que simbolizaba un cambio en nuestra dinámica. María, dijo mi madre mientras secaba los platos que yo lavaba, hay algo que quiero preguntarte. Adelante, ¿planeaste todo esto? No me refiero a la cena, sino a todo. ¿Sabías que llegarías tan lejos cuando te uniste al ejército? ¿Era este tu plan para demostrar que estábamos equivocados? Consideré su pregunta cuidadosamente. No, respondí con honestidad. Cuando me uní al ejército, solo sabía que necesitaba encontrar mi propio camino, uno donde fuera valorada por mis propios méritos, no comparada constantemente con Elena. El resto simplemente sucedió porque finalmente estaba en un entorno donde mi trabajo y capacidades importaban más que mi apellido o conexiones sociales. Mi madre asintió lentamente, procesando mi respuesta. Tu padre y yo cometimos muchos errores, admitió. Favorecimos a Elena porque se parecía más a nosotros, porque seguía el camino que entendíamos. Pero tú siempre fuiste un misterio para nosotros. Y en lugar de intentar entenderte, intentamos moldearte. Y fracasaron espectacularmente, añadí con una sonrisa irónica. Gracias a Dios por eso, respondió mi madre, sorprendiéndome. Porque la mujer en que te has convertido por tu cuenta es mucho más extraordinaria que cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar para ti. Era la validación que había buscado durante décadas, llegando finalmente cuando ya no la necesitaba para definir mi valor. La ironía no me pasó desapercibida. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, revisé mi agenda para la semana siguiente. Reuniones de alto nivel, entrenamientos especializados, una conferencia internacional donde sería la oradora principal. Mi vida estaba llena, significativa, construida enteramente según mis propios términos. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. Gracias por la cena. Fue revelador ver tu mundo. Quizás algún día puedas visitar el mío. Estoy reconstruyéndolo. Más auténtico esta vez. Le respondí con sinceridad. Me gustaría eso, paso a paso. La venganza, comprendí finalmente, había sido solo el combustible inicial para mi viaje. Lo que había descubierto en el camino era infinitamente más valioso. Mi propia fuerza, mi propio valor, mi propia voz. Y ahora quizás, la posibilidad de una relación familiar basada no en expectativas y comparaciones, sino en aceptación y respeto mutuo. No era el final que había imaginado durante tantos años de resentimiento y determinación, pero era un final infinitamente más satisfactorio. Porque la verdadera victoria no estaba en ver caer a quienes me habían lastimado, sino en elevarme tan alto que tuvieran que mirar hacia arriba para verme, y desde esa altura descubrí que la vista era lo suficientemente gloriosa como para dejar atrás el dolor del pasado y mirar hacia un futuro que, por primera vez, incluía a mi familia en mis propios términos. Un año después de aquella noche en que un helicóptero militar interrumpió la fiesta de aniversario de mis padres, mi vida había cambiado de formas que jamás hubiera imaginado. Mi división de operaciones especiales y diplomacia militar se había convertido en un modelo de cooperación internacional,
recibiendo reconocimiento de aliados y enemigos por igual. Elena había encontrado su propio camino también. Renunció a su puesto en el ministerio para trabajar con una organización internacional de ayuda humanitaria. La vi florecer en un papel donde su carisma y habilidades sociales servían a un propósito mayor que su propio avance. Su divorcio de Javier fue amigable pero definitivo. Ambos reconocieron que se habían unido por las razones equivocadas. Mis padres experimentaron su propia transformación. Mi padre, siempre tan seguro de sus opiniones, comenzó a escuchar más y hablar menos. Mi madre, que había pasado décadas cultivando una imagen perfecta, se permitió ser más auténtica. Ambos se esforzaban visiblemente por construir una relación más equitativa con ambas hijas. Una tarde, mientras participaba en una reunión estratégica en el Pentágono, recibí un mensaje urgente. Mi padre había sufrido un infarto. Abandoné la reunión inmediatamente y volé al hospital donde lo habían ingresado. Cuando llegué, encontré a mi madre y Elena en la sala de espera. Nos abrazamos silenciosamente, unidas por la preocupación compartida. El médico nos informó que la situación era seria pero estable. Mi padre necesitaría cirugía y un largo periodo de recuperación. Puede recibir visitas breves, de una persona a la vez, nos dijo el doctor. Mi madre me miró. Deberías entrar primero, María. Te ha estado preguntando por ti. Entré en la habitación donde mi padre estaba conectado a varios monitores. Parecía más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. Cuando me vio, intentó incorporarse. «Quédate quieto», le dije suavemente, acercando una silla a su cama. «Estoy aquí». «María». Su voz era débil pero clara. «Mi general», sonreí ante el orgullo evidente en su tono. «Tengo algo importante que decirte», continuó. «Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Papá, debes descansar. Podemos hablar cuando...» «No», me interrumpió con firmeza. «Necesito decir esto ahora. Cuando crees que puedes morir, las prioridades se aclaran». Tomé su mano, esperando. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «No por tus logros o tu rango, aunque son extraordinarios. Estoy orgulloso de la persona que eres, de tu integridad, tu determinación, tu capacidad para forjar tu propio camino incluso cuando todos, especialmente yo, te decían que estabas equivocada». Las lágrimas que había contenido durante décadas amenazaban con derramarse. «Durante años», continuó mi padre, «intenté moldearte según mi visión limitada del éxito. Nunca entendí que tu espíritu necesitaba un campo de batalla diferente al mío para florecer. Y cuando finalmente encontraste el tuyo, no supe reconocerlo ni valorarlo». «Papá, déjame terminar», insistió. «Quiero que sepas que mi mayor arrepentimiento no es haber favorecido a Elena, sino no haber reconocido y celebrado lo extraordinaria que siempre fuiste, a tu manera. Te fallé como padre, María, y lo siento profundamente». Las palabras que había esperado durante toda mi vida, llegando finalmente cuando había aprendido a vivir sin necesitarlas. La ironía era agridulce. «Te perdono», dije simplemente, porque era verdad. El resentimiento que había alimentado durante años se había transformado gradualmente en comprensión. Mis padres, con todas sus fallas, habían hecho lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían. Mi padre apretó mi mano. «No lo merezco, pero lo agradezco. Descansa ahora», le dije. «Estaré aquí cuando despiertes». En los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba de su cirugía, nuestra familia experimentó una extraña inversión de roles. Yo, la hija que siempre había sido marginada, ahora tomaba decisiones críticas sobre su atención médica, utilizando mis conexiones militares para asegurar los mejores especialistas. Elena, siempre la favorita, se ocupaba de tareas prácticas como organizar turnos para acompañarlo y gestionar el papeleo del seguro. Una noche, mientras compartíamos un café en la cafetería del hospital, Elena me miró pensativamente. «¿Sabes qué es extraño?», dijo. «Durante años, sentí que no importaba lo que lograra. Nunca sería suficiente. Siempre necesitaba más reconocimiento, más logros, más. Todo. Era como un hambre insaciable. ¿Y ahora?», pregunté, genuinamente interesada. «Ahora me doy cuenta de que esa hambre nunca fue realmente mía. Era el eco de las expectativas de nuestros padres, especialmente de papá. Estaba tan ocupada intentando ser lo que ellos querían que nunca me pregunté qué quería yo realmente». «¿Y qué quieres realmente, Elena?». Ella sonrió, una sonrisa más genuina de lo que recordaba haber visto en ella. «Hacer una diferencia real, no solo aparentar hacerla. Mi trabajo actual con refugiados es agotador, frustrante y a menudo desgarrador, pero también infinitamente más significativo que cualquier puesto diplomático que haya tenido». La observé con nueva apreciación. La crisis familiar había provocado no solo mi ascenso y reconocimiento,
sino también un crecimiento inesperado en Elena. ¿Sabes?, continuó, siempre pensé que eras tú quien me envidiaba a mí. El favoritismo de nuestros padres, mis logros sociales, incluso Javier. Nunca imaginé que yo podría envidiarte a ti. ¿Envidiarme?, repetí, sorprendida. ¿Cuándo? Siempre, en cierto modo. Tu claridad de propósito, tu autenticidad. Incluso cuando todos te decían que estabas equivocada, tú seguías tu propio camino. Yo, en cambio, siempre he buscado la validación externa. Incluso ahora, parte de mí se pregunta si estoy haciendo trabajo humanitario porque realmente lo creo, o porque es la forma más efectiva de redimirme ante tus ojos. Su honestidad me desarmó completamente. Creo que siempre existirán esas dudas, respondí después de un momento. Lo importante es que ahora eres consciente de ellas. Eso ya es un enorme paso adelante. Nos miramos a través de la mesa, dos mujeres adultas, finalmente viéndonos claramente, quizás por primera vez. ¿Crees que algún día podremos ser simplemente hermanas?, preguntó Elena. ¿Sin toda esta carga histórica? Creo que ya hemos comenzado, respondí con sinceridad. Mi padre se recuperó lentamente, y el proceso de rehabilitación nos mantuvo a todos conectados de una manera que no habíamos experimentado antes. Cada pequeño logro en su recuperación se convertía en una celebración familiar. Un día, mientras lo ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia, me miró seriamente. María, ¿alguna vez imaginaste que llegarías tan lejos en tu carrera militar? Consideré su pregunta. Honestamente no. Cuando me uní al ejército, solo buscaba un lugar donde perteneciera, donde fuera valorada por mis propios méritos. El resto vino porque finalmente estaba en un entorno que reconocía mis fortalezas en lugar de intentar cambiarlas. Él asintió, reflexivo. Esa es la lección más importante que he aprendido. Como padre, como esposo, incluso como empresario. Las personas florecen cuando las aceptas como son, no cuando intentas convertirlas en lo que crees que deberían ser. Una lección tardía, pero valiosa. Comenté sin amargura. Muy tardía, concordó, pero espero tener tiempo suficiente para aplicarla. 6 meses después del infarto de mi padre, fui ascendida nuevamente. La ceremonia fue más grande que la anterior, con cobertura de prensa nacional e internacional. Mi familia ocupó asientos de honor en primera fila. Después de recibir mis nuevas insignias y pronunciar el discurso protocolario, me permitieron unas palabras personales. Miré directamente a mi familia mientras hablaba. El camino que me trajo aquí no fue el que alguien planificó para mí. Fue el que encontré por mí misma, a menudo contra todo pronóstico y expectativa. Pero hoy entiendo que incluso los obstáculos y desencantos formaron parte esencial de ese camino. Me hicieron más fuerte, más resiliente, más decidida a probar mi valor no a otros, sino a mí misma. Vi lágrimas en los ojos de mi madre, una sonrisa orgullosa en el rostro de mi padre, y en Elena, un respeto genuino que valía más que cualquier aplauso. La venganza que había imaginado durante años había evolucionado en algo infinitamente más valioso. Una reivindicación no solo de mi valor profesional, sino de mi lugar dentro de mi propia familia. Ya no era la hija ignorada o la hermana menos favorecida, era simplemente María, respetada, valorada y, finalmente, comprendida. Esa noche, durante la recepción que siguió a la ceremonia, Javier se acercó a mí. No lo había visto desde la separación de Elena y parecía nervioso. «Felicidades, María», dijo formalmente. «Un logro impresionante». «Gracias, Javier. Siempre supe que llegarías lejos», añadió con una sonrisa que pretendía ser encantadora. Reconocí el intento por lo que era. Una reescritura conveniente de la historia. Un esfuerzo por alinearse con mi éxito actual como si siempre hubiera creído en mí. «No, no lo sabías», respondí tranquilamente. «Pero está bien, yo sí lo sabía, y eso era lo único que importaba». Su sonrisa vaciló ante mi honestidad directa. «María, yo no necesito explicaciones ni disculpas, Javier». Lo interrumpí con firmeza pero sin hostilidad. Lo que ocurrió entre nosotros pertenece al pasado. Ambos hemos seguido adelante. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi admiración. «Eres una mujer extraordinaria, María Sánchez», dijo finalmente. «Siempre lo fuiste. Lamento no haberlo visto entonces, y yo lamento que te hayas perdido la oportunidad de descubrirlo», respondí simplemente. «Que tengas una buena noche, Javier». Mientras se alejaba, sentí una última pieza del rompecabezas de mi pasado encajar finalmente en su lugar. El dolor de su traición, que alguna vez fue tan agudo, ahora parecía tan distante como insignificante. Esa noche,
De pie en la terraza del elegante salón de recepción, contemplé las estrellas mientras reflexionaba sobre el largo camino que me había llevado hasta allí, desde la joven insegura que buscaba desesperadamente la aprobación familiar hasta la general condecorada que había aprendido a validarse a sí misma. Elena se unió a mí, ofreciéndome una copa de champán. ¿En qué piensas con tanta intensidad, general?, preguntó con una sonrisa. En cómo la vida rara vez resulta como esperamos, respondí, aceptando la copa. Y cómo a veces eso es lo mejor que podría pasar. Brindamos en silencio. Dos hermanas que habían encontrado finalmente el camino de regreso la una a la otra, no a través de la competencia o el resentimiento, sino a través del reconocimiento mutuo y el respeto. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de un momento. Durante años imaginé este momento, ser finalmente reconocida, respetada, admirada por todos ustedes. Pensé que sería la venganza perfecta. ¿Y no lo es?, preguntó Elena con genuina curiosidad. Es mucho más que eso, admití, porque la verdadera victoria no fue demostrarles a todos que estaban equivocados sobre mí. Fue descubrir quién era realmente, más allá de sus expectativas o de mi propio resentimiento. Elena asintió comprensivamente. La libertad de definirte en tus propios términos. Exactamente. Mientras observábamos las estrellas juntas, comprendí que la niña que una vez fui, herida por el favoritismo y la falta de reconocimiento, finalmente podía descansar en paz. La venganza que había buscado se había transformado en algo mucho más poderoso, una redención completa, no solo ante los ojos de mi familia, sino ante los míos propios. Y esa, descubrí, era la victoria más dulce de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.